nuevos que se han sumado, así que, y a los otros que ya es el segundo encuentro, así que nos damos un aplauso entre todos, ¿sí? Porque sé que anoche o unos días antes estuvieron entregando el trabajo de la primera clase, así que unos alumnos muy aplicados, ¿sí? Así que muy bueno. Bueno, yo le decía a Laura Bizantín, ella es licenciada en educación, le digo que esto lo hacemos muy familiar, rompiendo un poco las estructuras, ¿sí? Y haciéndonos parte de que una tarde de estudio, pero una tarde que también sea familiar, de amigos, de encontrarse y obviamente de absorber todo lo nuevo que se viene junto con Pedro, que ahora Laura lo va a presentar. Así que gracias a Adrián, gracias al equipo de la Sandalia Olivetti y a todos ustedes, y te dejo, Laurita, a vos. Así que le damos un aplauso a Laura Bizantín. Qué bárbaro. Bueno, lo voy a presentar al doctor Pedro Davín, que bueno, él es oriundo de la ciudad de Rosario, pero bueno, ha nacido en Entre Ríos, Paraná específicamente, así nos ha dicho. Y bueno, queremos compartir un poco lo que después también en la plataforma se va a compartir, que es su currículum completo, vasto currículum de muchos años y mucho recorrido en experiencias que a nosotros nos van a enriquecer. Digo nosotros porque la verdad que yo también ya me he jubilado hace poquito, pero realmente disfruto de este tiempo y para mí también es un desafío volver a revisar las prácticas que llevaba adelante y bueno, compartir también y aprender de otros como de Pedro. Muy bien, Pedro Davín, como dije, de donde es oriundo, y en su formación académica, doctor en Humanidades, mención Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 2013. Es máster, hizo una maestría en Fundamentos de la Educación, 1999, Estados Unidos. Especialización en Ciencias Sociales, con mención en Currículum y Prácticas Escolares, Flaxo, 2014. Diploma superior en Ciencias Sociales con mención en Currículum y Prácticas Escolares, Flaxo 2002. Especialista docente de nivel superior en Políticas y Programas Socioeducativos, Infod 2017. Profesor en Ciencias de la Educación, Instituto Don Bosco, 1991. Actividad docente, catedrático en Instituto Superior de Formación Docente de la provincia de Santa Fe. Director del Instituto Superior número 16, Bernardo Husay de Rosario. Catedrático de posgrado e investigador en doctorado en educación, maestría en gestión y asesoramiento pedagógico de las organizaciones, maestría en docencia universitaria, Universidad Tecnológica Nacional, sede Rosario. Investigaciones: la construcción del conocimiento profesional docente en los procesos de socialización profesional, la inserción de los graduados docentes de la zona sur de la provincia de Santa Fe en las instituciones del medio, entre otros. Publicaciones de numerosas investigaciones en el aula educativa, participación en numerosos congresos, jornadas y eventos académicos. Bienvenido, doctor. Bueno, bienvenido. Gracias. Bueno, gracias. Yo creo que, como dice acá la compañera, lo más importante es haber nacido en Entre Ríos, ¿no? Yo me fui, cuando terminé el secundario, a estudiar en Rosario y bueno, las cosas hicieron que después me quedara a trabajar y siguiera estudiando en Rosario. Y para mí es muy lindo venir a trabajar a Entre Ríos. Ya he estado acá en Chajarí alguna vez con la maestría de la universidad, La Paz, Concordia, Villaguay, creo que tengo que ir a fin de mes, porque de alguna manera es volver a retribuir la formación que he realizado en este tiempo, en todos estos años, a la gente, a los entrerrianos, ¿no? Si bien tengo más años ya de vivir en Rosario, me fui a los 17 años, pero bueno, siempre está, yo tengo toda mi familia, mi mamá murió hace poquito, mis hermanos todos en Paraná, así que incluso me estoy haciendo una casita ahí para cuando
me jubile alternar entre Rosario y Paraná, porque como digo yo, en Rosario vivimos en departamentos, entonces siempre está el querer volver a vivir en una casa con un pedacito de tierra, con un jardín, y Rosario hay que irse a los pueblos de los alrededores. Entre irme a los alrededores de Rosario, porque ya en la ciudad no hay terreno, me voy a Paraná y construyo entonces la casa en Paraná. Pero así que es, la verdad, un verdadero placer volver a trabajar acá, a la provincia, en esta profesión que la verdad que cuando yo elegí irme a estudiar, yo no quería ser docente, quería estudiar filosofía, pero para dedicarme a los estudios filosóficos. Y ese año que fui a Rosario, porque ciencia de la educación había en la UNED en Paraná, es mucho más antigua la carrera en Paraná que en Rosario. Ese año, el año 83, el año que asumía Alfonsín, que hubo elecciones y que se terminaba la dictadura militar, la carrera de filosofía ese año no se abrió, en el año 84. Ese año no se abrió y se abrió ciencias de la educación. Y bueno, yo no sabía de qué se trataba ciencia de la educación. A mí me gustaban, ahora que uno tiene conocimiento, me gustaban las ciencias sociales, me gustaba la filosofía, no me sigue gustando la matemática. Y bueno, y había llegado a Rosario, estaba inscribiéndome y me dice, no se abre la carrera. Yo no tenía ganas de volverme a Paraná otra vez después de haber decidido por mucho tiempo y que mi familia se decidiera a dejarme ir y a sostenerme económicamente. Dice, pero se abre otra carrera, dice, ciencia de la educación. ¿De qué se trata? No sé, me dice la de alumnado que inscribía, pero es más o menos parecida a filosofía. Bueno, anotame ahí entonces. Después hice filosofía al tiempo, pero como dije, una cuestión de placer personal, del gusto por la filosofía. Pero jamás enseñé filosofía. Y me dediqué, porque enseguida empecé a trabajar en escuela secundaria y después en educación superior, a las ciencias de la educación. Y bueno, y después, ¿a qué rama de la ciencia de la educación? También vino con el paso del tiempo, un poco como que la cuestión de la rama, del interés, de qué parte de la ciencia de la educación, que lo mío es la política educativa, el análisis institucional, vino después de la maestría en Estados Unidos. Que tiene que ver de alguna manera con esta ruptura que nosotros tenemos que hacer a partir de estudiar el seminario que les vengo a presentar hoy, que es de política socioeducativa, es decir, de hacer un viraje, porque no es más de lo mismo que se viene haciendo, si bien hace bastante que tenemos programas de política socioeducativa desde la escuela, pero no es más de lo mismo, sino que tiene que producir un cambio dentro de las instituciones. Y esa perspectiva yo la tuve a los 34, 35 años que fui a hacer la maestría de Estados Unidos, que mi problema, mi gran pregunta en ese momento, década de los 90, era el discurso, el discurso pedagógico referido a la atención a la diversidad. Si ustedes, las y los que tenemos algunos años, se van a acordar de que había Ley Federal de Educación y que a las escuelas, a los colegios, llegaba una revista del Ministerio de Educación de la Nación que se llamaba Zona Educativa, ¿sí? Que estaba siempre en la sala de profesores, llegaba, creo que era mensual. Y bueno, y uno iba siguiendo en esa revista los avances de la implementación de la ley. Y en esa revista aparecía una cuestión que a mí me chocaba, así, ¿cómo? Pero si yo estudié esto y ahora me están hablando de esto otro. ¿Y qué era lo que a mí me llamó la atención? Aparecía, emergía el concepto atención a la diversidad. Atención a la diversidad. Era el discurso pedagógico de los 90 era atención a la diversidad. Pero ¿cómo? Hablar de diversidad si nosotros nos formamos en un modelo de homogeneidad, ¿sí? Donde somos todos iguales, donde incluso el guardapolvo nos vino a uniformar hasta en la vestimenta. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora se hable de atención a la diversidad? ¿Qué es esto de la atención? Me hacía ruido. ¿Cómo se atiende a la diversidad? ¿Qué hay que hacer para esto de atender a la diversidad? En ese momento, yo era vicedirector del colegio secundario, colegio
de la congregación salesiana de los salesianos de Don Bosco, de un colegio muy grande de Rosario, que tiene todos los niveles de educación, desde el inicial hasta el superior, y en ese momento había 3 escuelas secundarias, todo eso en el mismo edificio, ¿sí? Una manzana, 3 escuelas secundarias. En ese momento era el bachillerato, se llamaba bachillerato comercial porque incluía las materias del bachillerato nacional común y se agregaba las materias contables que en ese momento la carrera era perito mercantil. Entonces juntaba los bachilleres nacionales y los peritos mercantiles nacionales en un programa que únicamente tenían los colegios salesianos, que yo egresé en Paraná y tengo ese título, bachiller mercantil. Y después la escuela técnica, al modelo de las ENER, las viejas escuelas de ENER que dependían del CONE en aquella época, hoy sería el INET, ¿sí? Y una escuela de capacitación laboral, donde no se cursaban 3 años, pero no había un título habilitante para estudios superiores, no era un secundario. En la escuela de capacitación laboral iban los chicos, y digo los chicos porque es un colegio, este va a ser el último año, el año que viene va a ser la primera vez, creo que es 138 años que van a incorporar niñas en el nivel inicial, y así progresivamente van a ir pasando a primaria, ¿no es cierto? Pero recién el año que viene van a inscribir por primera vez en el colegio mujeres en el nivel inicial, en la salita de 5. Bueno, en la escuela de capacitación laboral se aprendían oficios, carpintería, mecánica, electricidad e imprenta. Esos 4 oficios. Y la cuestión era atender a la diversidad, porque primero se tomaba examen de ingreso. Los que no venían de la primaria, había examen de ingreso para el bachillerato y para la escuela técnica. La escuela de capacitación era como que iban los que no le iba a dar para ir al secundario. Así decía, y no, que vaya a aprender un oficio. ¿Sí? Que aprende un oficio, pero claro, no se hacía escuela secundaria, no valía como escuela secundaria. Entonces, en ese modelo de organización institucional, ¿sí? Todo muy bien armadito, los talleres, los laboratorios, la tecnología del momento, todo muy bien ordenado. ¿Qué es atender a la diversidad? Esa es la pregunta que yo me hacía leyendo esa famosa revista que enviaban del ministerio. Con esa pregunta me voy a hacer la maestría de Estados Unidos. Una maestría en Fundamentos de la Educación, con una orientación hacia la sociología crítica, hacia la sociología de la educación crítica. Un año. Esto es una cuestión, yo lo digo siempre cuando doy clase en la maestría. Hace 30 años, para hacer un estudio de posgrado, teníamos que irnos al exterior. Hoy todas las universidades dictan posgrados, maestrías e incluso algunas, acá yo he venido a dictar en la maestría de gestión de las instituciones seminarios, y la universidad sale esta idea de la democratización del conocimiento. En el 98-99, cuando yo fui a Estados Unidos, la única universidad que daba posgrado era la UBA, la Universidad de Buenos Aires, para los egresados de la UBA. Si los que no éramos egresados de la UBA no teníamos posgrado, había que irse al exterior. Bien, hoy hay carreras a distancia, 100% de la carrera. Hace unos días estuve en Buenos Aires, en el Infot, y la directora del Infot decía que sí, un título privado, pero el título es oficial, la carrera de educación física online. Y yo le contaba a los compañeros de educación física, a ver, deportes al aire libre, natación, ¿cómo se hace? Pero hay, incluso este es el problema de la educación superior en este momento, me distraigo un poquito del tema, ¿no? Después de la pandemia hay muchas carreras que están pidiendo la acreditación para ser dictado directamente o un alto porcentaje online o el 100% virtual. Ese es un desafío también para los estudios superiores,
que también hace a la heterogeneidad de alguna manera, pero bueno, acá ustedes son maestros de educación primaria y profesores de educación secundaria, y ese problema todavía no lo tienen. Bien, sigo entonces con esto de dónde comienza mi interés por las políticas educativas, las políticas socioeducativas, el análisis institucional. Llego a Estados Unidos. La cruzada en Estados Unidos es muy diferente de cómo nosotros cruzamos acá, porque se arma el diseño curricular, el currículum para cada estudiante, para cada cursante. Inmediatamente se le nombra un tutor y ese tutor o director de la tesis de maestría o tutora te hace entrevistas y te pregunta cuáles son tus intereses, en qué estuviste trabajando, si escribiste alguna vez, si tenés algún artículo o libro publicado, qué es lo que hiciste, qué es lo que publicaste, por qué estás ahí, cuáles son, qué quieres hacer después que termines de estudiar. Y bueno, yo les cuento que yo tenía esa gran duda existencial, que conocía el trabajo con la homogeneidad, trabajaba en la homogenización. Quienes elegían estudiar esta carrera en este secundario, quienes querían los bachilleres, quienes querían ser técnicos, y algunos que no querían seguir estudiando aprendían el oficio. Estaba todo bien distribuido, bien organizado, bien clasificado. Incluso como es un edificio que ocupa toda la manzana y que tiene varios patios, la primaria tenía su patio, el bachillerato mercantil tenía su patio, la escuela técnica tenía su patio y capacitación laboral, como decíamos en la escuela de oficios, tenía su patio. Y ninguno se cruzaba con ninguno. La primaria tenía guardapolvo blanco, el bachillerato el clásico uniforme de pantalón gris y el blazer azul, la camisa celeste y la corbata, y los técnicos un guardapolvo gris hasta la rodilla. O sea, bien, y los de capacitación laboral era gris plomo y el otro era gris acero. Incluso bien diferenciados el uniforme y quién era cada uno. Así que si había un problema y era de guardapolvo azul, anda la técnica. Si era gris, seguro que eran los de capacitación laboral. Bien. Pugna, competencias, por ejemplo, para la fiesta de Don Bosco, en agosto, que se hacían los campeonatos de fútbol, en el patio, y competían el bachillerato con la técnica, y siempre había, como el clásico de Rosario, ¿no es cierto?, Newly Central, que siempre hay algún desastre, ¿no es cierto? Bueno, así que con esa cultura institucional, empezar a hablar de las atención a la diversidad. ¿Dónde está la diversidad ahí? La respuesta que tuve en Estados Unidos a mí me desarmó, porque me dicen, nosotros ya lo tenemos solucionado ese tema. Es un tema de investigación. Si vos te vas a dedicar a esto, viniste a estudiar esto, lo que yo te recomiendo es recorrer escuelas, que vamos a hacer porque como les decía, el recorrido académico se arma para cada uno. Entonces, por ejemplo, a mí me decían, de sociología de la educación, ¿qué leíste? ¿Qué estudiaste? No, nada. Yo sabía de sociología general, que es lo que había tenido en la carrera, pero de la educación, no. Bien, vas a tener que hacer un seminario de sociología de la educación. En sociología de la educación, ¿qué autores leíste? De todo lo que yo vi, lo único que conocía era Paulo Freire. Bueno, y así, ¿no es cierto?, iban armando el recorrido. Y me habían puesto, era constituida, tenía que hacer un trabajo final después, que los viernes recorría escuelas. Me habían armado un itinerario de recorrido por distintas escuelas, para que yo viera cómo se trabajaba esto de la diversidad en Estados Unidos, qué consistía la diversidad, cómo se había solucionado, qué era la atención a la diversidad en Estados Unidos. Bueno, los viernes yo me levantaba, tomaba mate, comía algo, una tostada y 8:30, 9:45, iba a la esquina de donde vivía, pasaba el colectivo amarillo que lleva a los chicos a la escuela que yo tenía que ir, tenía permiso para subir en el colectivo porque no podía ir nada más que alumno, y en mi caso, porque la universidad me había quitado un permiso, iba a la escuela
hacer observaciones, como vamos siempre a la escuela cuando vamos a observar. ¿Qué era la atención a la diversidad en Estados Unidos y cómo se había solucionado? La atención a la diversidad era clasificar a cada uno, como teníamos nosotros en el colegio, los primaria, los bachilleres, los técnicos, pero acá eran en edificios separados. Por ejemplo, esta escuela que yo iba era la escuela de los hijos de los migrantes mexicanos y centroamericanos y de América del Sur, colombianos, venezolanos, ecuatorianos. Ahí estaba la diversidad. Y toda la diversidad estaba junta, todos los que hablaban español y no hablaban inglés. Todos juntos. Una escuela hermosa, un edificio precioso, donde el Estado solventaba, pagaba en el turno de la tarde un programa en español, con docentes en español, pero que preparaban a los estudiantes, a los alumnitos que tenían, hispanoparlantes, a pasarse al turno de la mañana, que era el oficial y en inglés. Entonces, era todo un acompañamiento para que esos chicos, cuanto antes, pasaran al turno de la mañana, o sea, volver a homogeneizar. Era mantenerlos clases en español hasta que los pudieran pasar a la mañana. Con gran presión por parte del Estado, porque había que pagar toda una carga horaria en español en docentes que hablaran español. Así que, por una parte, esta cuestión de que cuando el programa tenga menos alumnos se termine, porque entonces ese docente se lo reubica en otra cosa. Y los padres también, los padres hispanoparlantes, porque veían como una cuestión de segregación, de discriminación, de que yo quiero que mi hijo hable inglés, porque muchos lo usaban como traductores a los hijos cuando iban a hacer trámite a algún organismo o a alguna oficina o iban al supermercado, tenían que ir al banco, llevaban al hijo y que hablaba inglés y le iba traduciendo al padre o la madre para poder entenderse para hacer trámite. Así que también los padres metían presión para que estos chicos del programa de la tarde pasen a la escuela de la mañana, que era la oficial. Bueno, escuela primaria, 2 o 3 viernes habré ido, y después, como yo trabajaba en secundario, distintos secundarios. Bueno, uno de los secundarios, la escuela secundaria para las chicas embarazadas. Cuando en la secundaria se embaraza una chica, no sigue el curso común, la separan. Si ustedes se acuerdan, una película que fue muy conocida hace mucho tiempo, preciosa, la de la chica gorda, negra, que era embarazada y ella quería seguir estudiando, pero tiene que ir a un programa distinto. No puede ir a la escuela secundaria donde va el resto de los compañeros y compañeras. Estoy hablando año 98-99, tal vez ahora ha cambiado, no sé, no me dedico a estudiar las políticas educativas de Estados Unidos, sino más bien las de Latinoamérica. Pero en ese momento era una escuela para las chicas, las adolescentes embarazadas. Hermosa escuela, donde vamos a decir que era un pasillo, acá había aulas vidriadas, de este lado estaban las aulas para la clase, no muy grandes, porque no es que había muchísimas chicas, y de este lado, onda maternidad con niñeras, enfermeras, médicas pediatras, ginecólogas, ginecólogos, que atendían a estas alumnas que iban con sus hijos, o las atendían durante el embarazo, o iban a la escuela con sus hijos recién nacidos y los cuidaban ahí. Y si estaban amamantando, salían de clase, cruzaban el pasillo, se iban, buscaban a su hijo, lo amamantaban y volvían a clase sin ningún problema. También 2 o 3 viernes, otra escuela, era una secundaria que habían construido de nuevo el edificio, entonces había quedado el edificio viejo, la escuela se llamaba Freedom, Libertad, una primera cuestión que me llamó la atención, y era la escuela de los gays, los drogadictos, drogadictas, gente con HIV, gente con identidad de género travestis,
pero adolescentes o jóvenes no iban a la escuela común. Había una escuela donde se atendían, que lo que me impactó de ahí es que, de la escuela, tanto de la chica embarazada como de esa escuela, no había jóvenes estilo anglo de rubiecitas, sino que eran morochitos y latinoamericanos la mayoría. Es decir, hasta una cuestión de racial, podría decir, ¿no es cierto?, de que en esas escuelas, por ejemplo, la primaria eran todos inmigrantes mexicanos o centroamericanos o del norte de América del Sur, Colombia, Venezuela, Ecuador. Y bueno, ¿y qué pasaba entonces en esa escuela? En esa escuela un día me dice el maestro, porque hablaban españoles y la mayoría también eran latinos: maestro, ¿usted viene en la clase que viene otra vez vuelve? Sí, vuelvo. ¿Por qué? Porque hacemos una fiesta, primer viernes, no me acuerdo si es el primer viernes o el último viernes del mes, hacemos una fiesta. ¿Y qué se festeja? Se tiene que traer algo para comer y alguna bebida que no sea alcohólica. ¿Y qué se festeja? La vida, maestro, porque pasamos un mes más y estamos vivos. O sea, una naturalidad para tratar el tema de, en ese momento, el SIDA todavía mataba. Bien. Fueron 4 o 5 escuelas. Cuando yo termino el recorrido, tenía que hacer un informe, tenía textos para leer, los registros que yo había hecho, fotos, hago el informe, lo voy a presentar, el informe. Me dice, bueno, después iba a buscar la nota, y cuando iba a buscar la nota me dice el profesor, qué interesante, bueno. Dice, ¿te resultó interesante? ¿Aprendiste mucho? La verdad que sí, pero mi pregunta sigue intacta. ¿Por qué? Porque nosotros en Argentina tenemos toda esa realidad en el mismo aula, que encima se llueve, o hace frío o hace calor, y todos amontonados por un solo docente. ¿Sí? Entonces, me parece que no es aplicable la solución de ustedes a la realidad que tenemos nosotros. Es decir, mi pregunta sigue intacta. El tema era que se me terminaba la maestría, yo tenía que hacer el trabajo final de maestría, y no me daba para el tiempo para seguir resolviendo mi problema. Terminé trabajando. Hasta ese momento hay una cuestión acá importante. Yo esto lo cuento siempre, en cada lugar que llego, empiezo diciendo esto. Primero porque uno siempre tiene que estar dispuesto a aprender. ¿Sí? O sea, no hay que dar nada por supuesto. Y a veces nos pasa que buscamos desde las categorías conceptuales que ya tenemos, desde los anteojos que tenemos puestos, ver la realidad, y no nos sirven estos anteojos. Hay que ir al oculista de vuelta y aumentar la graduación, y eso de ir al oculista es ir a los textos, a los libros, a las investigaciones. Y uno tiene que cambiarlo. A mí yo hasta ese momento era convencido que la atención a la diversidad era una cuestión didáctico-pedagógica que se solucionaba con intervención didácticas. Que si había diferentes formas de aprender, tiene que haber diferentes formas de enseñar. O sea, los autores que leía me llevaban a pensar eso. Hasta ese momento, a mí me gustaba mucho, no es que me haya dejado de gustar, pero me parece que se fue para otro lado después con el tiempo, Howard Gardner y la teoría de inteligencias múltiples, que vino, era esta época, en ese momento las inteligencias eran 7 todavía, Gardner vino a poner una bomba en el concepto de coeficiente intelectual, que es una operación, un número. Que nuestra inteligencia, nuestra capacidad de conocimiento es un número. Diciendo que no hay una sola inteligencia, sino que hay 7 formas distintas de aprender. Hace poco veía el reportaje que le hizo Granados a Messi, no sé si lo vieron. Bien, bueno, es evidente que Messi tiene inteligencia deportiva, física, igual que Maradona, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, no habrá que pedirle mucho en la cuestión claro, por ejemplo, del idioma, del lenguaje. Messi, aparte como un de los rosarinos,
los rosarinos, ahí ya me agarró a mí, de no pronunciar una S. Pero no podemos decir que no es inteligente o que Maradona no haya sido inteligente. ¿Sí? La teoría de la inteligencia múltiple vino a romper con esa idea del coeficiente intelectual y que esto de las mediciones y son los de coeficiente intelectual alto, los de coeficiente medio y los que no tienen coeficiente. ¿Sí? Incluso cuántas veces eso ha sido medido en test y a partir de los resultados de los test diagramadas las aulas, el A con determinado coeficiente, el B los de coeficiente medio y el C de la tarde con la maestra que recién está empezando a trabajar y que no tiene mucha experiencia, los del C, los pobrecitos que el coeficiente le había dado bajísimo, ¿no? Prácticas que todavía disfrazadas de otra cosa se siguen sosteniendo. Justamente esta diplomatura vendría a proponer una alternativa distinta. ¿Sí? Bueno, yo ya les digo, en ese momento leía a Gardner, me había entusiasmado, me parecía que era importante y me parecía que la atención a la diversidad tiene una cuestión didáctico-pedagógica, de la dimensión de la didáctica. No hice la tesis sobre eso, de maestría, sino sobre las evaluaciones, porque si hay distintas formas de enseñar, tiene que haber distintas formas de evaluar. ¿Y cómo vamos a evaluar con un instrumento estandarizado, donde hay 10 preguntas, un punto para cada pregunta, y todos tienen que responder lo mismo? O, qué sé yo, dos exámenes distintos para los de la derecha para la izquierda, para los números pares, para los números impares, pero siempre una cuestión estandarizada para todos igual. Preguntas cerradas, que admiten una respuesta que es la verdadera. En Estados Unidos las pruebas son estandarizadas. No sé, no he leído, pero no sé cómo se llama un instrumento, no he visto de los, no sé si acá estuvieron los de primaria haciendo las evaluaciones del operativo Aprender, ¿sí? Pero son el mismo estilo de el instrumento que hay que completar multiple choice con el lápiz de determinado grafito porque después se escanea. ¿Sí? Hay preguntas abiertas también. ¿Hay alguna pregunta abierta? Hicieron una prueba, digamos, Ajá, de preguntas abiertas. Eso es interesante que para la evaluación. Revisar alguno de esos instrumentos estaría buenísimo. Bueno, yo como quería que era eso, se me ocurrió escribir sobre la evaluación de estilo abierto, que era justamente no preguntar qué color era el caballo de San Martín y 3 opciones, blanco, gris o negro, y todos tienen que contestar blanco, sino de elaborar consignas de estilo abierto donde el estudiante tiene que responder poniendo en juego todo su conocimiento. Bueno, llamó mucho la atención porque en Estados Unidos no todavía tenían otra forma de entender el modelo de evaluación que no sea el estandarizado. Tampoco, no sé si alguien ha hecho algún posgrado universitario así de escritura de tesina o de tesis. Acá se escribe la tesis y después se defiende en un tribunal, ¿sí? Que evalúa la tesis escrita y oral. En Estados Unidos, ya hace bastante tiempo, lo que piden es, por ejemplo, en esta maestría, escribir un artículo académico y presentarlo en una revista de primer nivel, y si el comité lo evalúa y lo publica, ahí te graduaste. Entonces, bueno, era un tema, le pegué por el lado del interés, y si bien lo terminé de escribir, que me lo corrigieron, lo mandé a una revista y esa revista académica lo publicó y me fue fácil, porque era un tema justamente, pero estaba en el fondo esta cuestión de
el interés por la atención a la diversidad. Vuelvo a Argentina porque empezaba la implementación del polimodal, ya estaban implementados los 3 ciclos de la EGB y esos chicos de 9º año iban a pasar a primer año del polimodal. Y yo volví a mi escuela, ¿no es cierto?, el Colegio de los Salesianos de Don Bosco de Rosario, para implementar el polimodal. En ese momento también la provincia de Santa Fe tiene un programa de investigaciones. Lanza un programa de investigaciones donde los docentes, yo ya trabajaba también en profesorado, los profesorados, para incentivar la investigación, convocaba a quienes quisieran presentar proyectos de investigación. Por ejemplo, ahora se hace el Infot en Nación, una vez al año, se abre la convocatoria y uno arma su equipo de investigación. Y el tema es que ahí ahora son temas, hay temáticas, hay ejes que propone Infot, de los que uno tiene que elegir y presentar la investigación, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado fue toda la cuestión de la pospandemia, qué pasaba en las aulas después de la pandemia, ¿sí? Entonces los proyectos de investigación tenían que ver con eso. Este año no fue tan así, es más bien la cuestión de las trayectorias escolares, académicas, pero siempre propone el tema y los ejes donde uno tiene que ubicarse con la investigación. Esa primera convocatoria que fue provincial de Santa Fe no tenía, era abierta. Cada uno presentaba, el que se quería presentar presentaba el tema que le interesaba. Y sí había en la provincia 13, eran 13 en ese momento, en toda la provincia, entre quienes tenían título posgrado universitario, una sola en Rosario que era doctora, que habían sido contratados por el Ministerio para acompañar a los investigadores, para asesorarlos en el proceso de investigación. Porque siempre que la cuestión metodológica por ahí se vuelve complejo, uno por ahí se va por las ramas y se alejó del objeto de estudio. Entonces, la provincia había contratado, nosotros nos reíamos porque decíamos que eran 13, ¿no? El número que había elegido, ¿por qué no 12? ¿Por qué no 14? Justamente 13. ¿Y quién era el 13? Que después nos conocemos con ese grupo de gente, cada vez que nos acordamos de esto eran las preguntas que nos hacían. Bueno, yo me presento con un proyecto de investigación sobre atención a la diversidad. Digo, bueno, porque me quedé con ganas. Y trabajo con esta doctora, Zulma Caballero, que había hecho el doctorado en España, estaba recién llegada, era una señora ya jubilada, directora de escuela primaria, que había hecho, cuando la hija, vos podés hacer los pasos Zulma Caballero, cuando la hija empezó la universidad, empezaron juntas, psicología. Entonces, se recibió de psicóloga y después hizo una maestría y después se fue a España porque la hija se fue a España y las dos hicieron el doctorado. Y había vuelto hace poco, yo la conocía, estuvimos conversando, y sí, presentate, y me presenté con ese proyecto de atención a la diversidad en la provincia de Santa Fe. Un año hemos trabajado en esa investigación, yo eso no me acuerdo, porque ahora no voy a empezar con esto, pero bueno, ya estamos en el baile, bailemos. Ella me dice, Pedro, ¿por qué no haces el doctorado? Dice, porque este trabajo de investigación está bastante bueno, es novedoso, y escribí bastante bien. Yo te dirigiría. Bueno, y ahí ya yo empecé a alejarme de la cuestión de la atención a la diversidad como un problema que tenía solución en la didáctica, en la enseñanza. ¿Sí? Ya ahí me fui alejando porque empecé a leer otras cosas y me fui yendo al lado de que es una cuestión de política. No es una cuestión didáctico-pedagógica, sino que es una cuestión política. Y bueno, y así fue como hice el doctorado con ese tema.
Me fui del aula para dedicarme a las políticas institucionales, a las micro y las macropolíticas, ¿sí? Bien, tal vez hoy, esta es una cosa que en algún momento también me voy a sentar porque creo que hay que escribirlo, en las políticas educativas, cómo han ido cambiando los nombres de estas políticas. Fíjense, ayer se lo contaba a alguien en el profesorado de Rosario, que soy director. La copa de leche es del primer gobierno de Perón. La copa de leche en las escuelas se comienzan hoy no tampoco se llama copa de leche. En el gobierno de Perón, cuando se instaló como política, el programa se llamaba La gota de leche y la miga de pan. Se llamaba así. La gota de leche y la miga de pan. Y si hay alguien de acá que, por ejemplo, el Hospital del Niño San Roque de Paraná, ¿sí?, por mucho tiempo funcionó, porque estaba construyendo el edificio nuevo cuando yo era chico, en la Escuela Hogar de Paraná, en calle Don Bosco. Y ahí, cuando el hospital, que se llama San Roque, estaba ahí, le decían la gota de leche. Mañana tengo que ir a la gota de leche a pedir turno porque el gurí tiene catarro. O la gurisa está enferma. Y decían, al hospital le decían la gota de leche, que era el programa de Perón de acompañar con una merienda las escuelas primarias, porque los chicos han ido con hambre. Después eso, del 80 en adelante, se convirtieron en los comedores escolares. Y bueno, yo creo ver un hilo en todo esto que tiene que ver con políticas socioeducativas que comienzan a ingresar dentro de la escuela para responder de alguna manera a la realidad en que están las escuelas insertas. ¿Sí? Vamos a ver otras, pero yo creo que hay un hilo que une esas políticas. Por eso es un tema de políticas educativas que ingresan en las escuelas, ¿sí?, y que van a empezar a romper o a cuestionar el modelo homogéneo de la escuela. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, en otro momento se lo llamó políticas compensatorias o políticas focalizadas. ¿Saben? Otro punto de esa línea que hay que construir. Uno, la gota de leche, la miga de pan, el comedor. El plan social de Menem en los años 90, ¿se acuerdan? El plan social que llegaban los cuadernos, los libros, las bilomes, que era una palomita, el logo, libros a las escuelas, material didáctico. Pasa que acá hay chicos muy jóvenes, no se deben acordar, pero después, sí, dicen porque son muy jóvenes, no se acuerdan, claro. Pero bueno, después ustedes busquen en internet. Bueno, esas son políticas y hoy le decimos políticas socioeducativas, ¿sí? Hace unos días estuve en la defensa doctoral y la doctoranda, ahora doctora, ella habla de la educación no formal, ¿sí?, que son estas políticas que yo llamo socioeducativas, ella las llama lo no formal, que a lo formal de la escuela ingresan, y a partir sobre todo, ya lo vamos a ver, de la Ley Nacional de Educación, lo no formal, que sería, por ejemplo, ustedes tienen acá una experiencia interesantísima, porque fue profesora mía en Rosario, de las escuelas minas. Ese programa de las escuelas minas, o ese proyecto de las escuelas minas, justamente la jornada extendida, o el contraturno, o la tarde, son todo lo que, es la cuestión de la escuela tradicional, más todas esas otras actividades que son sociales, sociocomunitarias, que ingresan a la escuela. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el conflicto? Y acá viene el análisis institucional, que muchas veces esas políticas se las quiere formalizar como si fueran escuelas. Por ejemplo, yo tengo un caso que siempre cuento, en Santa Fe no hay escuelas niñas, es jornada ampliada. Después del almuerzo
hay un recreo largo y vienen a distintas actividades. Ahora sí en todas las escuelas, por el plan 25, pero si no eran en algunas escuelas nada más, donde tienen ajedrez, folclore, inglés, o deportes. El instituto que yo dirijo, hasta hace un tiempo ocupaba parte de una escuela primaria. Nosotros empezábamos las clases después que los chicos de la primaria, de la jornada ampliada, se iban. A las 4 de la tarde empezábamos con el profesorado, y a veces yo iba un poco más temprano porque tenía algo que hacer, deseoso. La directora me dejaba ir a trabajar en la escuela, y me acuerdo una vez que yo después hablaba con la directora, los chicos que han estado en folclore, con el profesor de folclore, en el patio, un día así primaveral, en el patio, con una computadora de conectar a igualdad, un pendrive y unos parlantecitos, y los chicos bailaban en el patio. Entonces, pasada esa hora, terminaba la de folclore y inglés. Esto, en el patio. Y se asoma la profesora de inglés del aula y dice, bueno, vamos al aula, que empieza la clase de inglés. Fíjense cómo inglés, que también era parte de lo socioeducativo, sin embargo, adquiría el formato de clase en el aula. ¿Sí? Tenía que ser dentro del aula. Bueno, esta es la cuestión, nosotros vamos a ver el concepto que se llama gramática escolar, que es la estructuración, la ritualización, ¿sí? De que las instituciones están excesivamente ritualizadas. Parece que el lugar del aprendizaje es únicamente el aula, justamente el problema que tienen las políticas socioeducativas. O esto que esta doctora, la reciente doctora, habla como educación no formal, porque entiende como educación formal todo lo que ocurre dentro del aula. A mí no me gusta mucho la expresión no formal, porque me parece que no se puede definir nada por la vía negativa. ¿Sí? Yo no soy un no perro. Vieron que hay dos conceptos discursivos que nos han quedado: la educación no formal y la educación superior no universitaria. ¿Sí? Que, por ejemplo, yo ahí digo educación superior provincial, porque somos educación superior, pero no somos universidad, dependemos de la provincia. Entonces, educación superior provincial, para no decir no universitaria. Y esta doctora, ella traía como propuesta de su tesis revalorizar el no. Ella decía, es no formal. Y decía, hay que hacer un acto político del no. Y sostenía, bueno, que su postura me parece perfecto. Yo porque como después estudié filosofía, y en filosofía se dice que una definición no se puede hacer por la vía negativa. Pero bueno, ella hacía, en sus conclusiones era muy fuerte esta cuestión de defender el no, lo no formal de esto que yo digo políticas socioeducativas. Bueno, así que vuelto a Rosario, sí me saco las ganas de ponerme a estudiar e investigar, pero no desde la cuestión didáctico-pedagógica, sino desde la dimensión política, lo que era la atención a la diversidad. ¿Sí? Y eso es un poco lo que a mí me ha dado un sustento académico para dedicarme a las políticas educativas, al análisis institucional, a lo socioeducativo, a los programas socioeducativos, porque tienen que ver con esto nuevo porque hace 20 años que estamos hablando de esto, pero nuevo porque irrumpe de una manera distinta en la escuela, y todavía a algunos, ¿no es cierto?, le cuesta un poquito incorporar que la escuela tenga un aspecto social o socioeducativo. Bien, después de esta larga introducción, a ver cómo vamos el tiempo. Vamos bien, hacemos una primera presentación y después hacemos el break. Bien, ¿qué nos proponemos a lo largo de este seminario? Ustedes van a recibir, si no lo han recibido, un
texto escrito por mí, escrito por mí, o sea, donde yo recopilo y armo lo que es este seminario. Son 28 páginas, ¿sí? Un documentito donde está todo, incluso algunas propuestas así para que ustedes las piensen mientras van leyendo, algunos videos, hoy vamos a ver uno acá, como para invitarlos a ver los videos, así que van a recibir el material y los textos también para leer sobre este seminario, ¿sí? ¿Qué nos proponemos a lo largo del mismo? Bueno, seguramente este autor lo conocen, Rancière, el libro es El Maestro Ignorante. Se los recomiendo si no lo han leído. A mí por ahí no me gusta mucho cuando un autor se vuelve... Vieron, por ejemplo, Freire, todo el mundo cita a Freire, todo el mundo cita a Schiller. Bueno, yo ya me empiezo... Rancière pasa lo mismo, ¿no es cierto? Está como primado, ¿no? Pero está bueno leerlo. Si no lo han leído, léanlo. Seguramente si googlean Rancière, el Maestro Ignorante, está en PDF en internet. Lo pueden, si están acostumbrados a leer en la pantalla, lo pueden leer ahí. Es un libro muy interesante. Rancière dice que la igualdad cobró diferentes sentidos en distintos momentos políticos. Que cuando hablamos de igualdad, no hablamos siempre de lo mismo porque ha habido distintos momentos políticos y en esos momentos políticos lo que hoy entendemos por igualdad no era lo que se entendía, ¿sí? Entonces a nosotros nos va a interesar trabajar sobre las diferentes miradas y concepciones que dieron y dan significado a la igualdad dentro de la escuela o a la igualdad en la escuela. ¿De qué se habla? ¿De qué queremos decir? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la igualdad educativa? Justamente lo que dice, o cómo se produce la igualdad educativa. ¿Quiénes serían los responsables de la producción de la igualdad educativa? Estas preguntas, de alguna manera, yo las he recabado de los cursos, de las charlas, de las conferencias. Son las preguntas que se han hecho docentes, o que me han hecho los docentes a lo largo de algún tiempo que vengo trabajando este tema. ¿Quiénes son los responsables de la producción de la igualdad educativa? Los políticos, los directores y directoras de escuelas, los maestros, las maestras. Bueno, ese es un tema. Los responsables de la producción. ¿Qué enfoque teórico, político sostiene la respuesta que nos damos? Por ejemplo, el comedor escolar. El comedor escolar, cuando se generalizó en las escuelas, era la crisis, haber trabajado en experiencia en alguna escuela primaria, la crisis del 2001, las escuelas del centro de Rosario pedían por favor las directoras que le abran comedor escolar porque los chicos se iban a escuelas que hubiera comedor escolar porque no había trabajo y bueno, era una boca menos que había para dar de comer en la casa y las escuelas del centro se vaciaban porque no tenían comedor escolar. También esta cuestión, por ejemplo, del comedor escolar, de que quienes decían que escuela es pobre, tiene comedores. Cuando hay concurso, cuando hay traslado, porque el trabajo del directivo en una escuela con comedor escolar es el doble, el triple de una que no tiene, porque tenés si bien hay equipo de cocina, de ecónoma, de cocinero, de asistentes, de auxiliares, pero la plata la recibe el director y la directora de escuela, y hay que hacer las rendiciones, y hay que comprar la mercadería, y siempre hay algún problema. ¿Qué pasa cuando hay paro? Porque los chicos tienen que comer igual. ¿Qué pasa en enero cuando estamos de vacaciones? Porque los chicos tienen que seguir comiendo. ¿Qué pasa cuando a la escuela le cortaron el gas? Entonces la directora dice hoy menú frío y da una manzana y un jugo en cajita y es invierno y están comiendo. ¿Qué pasa cuando no regulan bien, no consultan a una nutricionista y la comida que sirven no alimenta? Yo me acuerdo una vez en una escuela que ayudé en una intervención, una escuela que justamente el problema había sido que la directora había malversado
el comedor escolar, se había robado la plata. Le daba de comer a los chicos de una venta, de un lugar que vendía pollo, que hacía milanesa suprema de pollo, y que quedaban todo lo descartable del pollo, hacía con eso comida y comían eso los chicos, ¿sí? Entonces, la denuncia del ministerio, interviene en la escuela y me piden a mí que, porque también había decaído mucho pedagógicamente, que mientras la directora nueva, la directora organizadora, se dedicaba al comedor escolar y a levantar eso, y, o sea, volver a organizar todo eso, yo la acompañé a las docentes en volver a planificar, en volver a armar una propuesta pedagógica para esa escuela. Y entonces era una escuela de una localidad que está a 60 kilómetros de Rosario, de mucha soja, y se nos había ocurrido hacer praliné de soja para los recreos. Y la cuestión que no sabíamos que la ingesta de soja no puede ser tanta en un niño o una niña, que puede ser contraproducente. Nosotros nos parecía que era una maravilla lo que habíamos logrado, dando a cada uno un puñado de praliné de soja en los recreos, ¿no? Bueno, entonces la escuela con comedor escolar es una responsabilidad. Y uno a veces cuando se quiere trasladar o ¿tiene comedor escolar? O elijo otra si no. Bien. Entonces, ¿quiénes serían los responsables de esa producción? ¿Qué enfoque teórico político sostiene la respuesta que nos damos? Me parece que fue, no fue acá, fue este señor de otro lugar, que me decía, el comedor escolar vino y se quedó, es una política, las políticas compensatorias en general vienen y se quedan. No es una cuestión que un tiempo y después va a pasar, y bueno, lamentablemente la escuela tiene que dar de comer, porque si no, los chicos no aprenden, porque vienen sin comer, vienen sin comida. En la pandemia el comedor siguió funcionando, era entrega de bolsones, al menos en la provincia de Santa Fe, y que ahí con los bolsones iban los cuadernillos de nación, los cuadernillos de provincia, la fotocopia que mandaba la maestra, porque tenían que venir a retirarlo, ¿no es cierto?, semanalmente. Los padres, ustedes habrán pasado cosas similares. Bueno, ¿qué mirada, qué enfoque teórico político sostiene esa respuesta que nos damos? ¿Qué escenario construye esa mirada? Esto me decía, el escenario que construye la mirada. Soy directora de primera categoría con comedor escolar. Si no solamente estoy ocupada de lo pedagógico, sino también de el sostenimiento del comedor. ¿En qué posición queda el docente? ¿En qué posición queda el docente? También es complicado porque muchas veces he escuchado que la docente, yo soy maestra y estoy acá para enseñar, para que aprendan, no soy asistente del comedor escolar, o sea, no, realmente ahora, al menos, no sé, lo que he estado viendo en algunas observaciones, es como que ya está aceptado y la maestra acompaña a los chicos al comedor escolar y está con ellos, pero en algún momento había cierta cuestión de negación o de trabajo a brazos caídos, es decir, pero si se pelean en el comedor y se empiezan a tirar con las cosas, yo no intervengo. No los cuido porque no estoy para eso, yo estoy para enseñar en el aula. Cuando en realidad la situación de aprendizaje no es únicamente en el aula, sino que en toda la vida, ¿sí? Que nosotros no somos docentes únicamente para el aula. Pero bueno, esa es la posición en que queda el docente, el escenario con que se construye esa mirada. Yo no estudié para esto. El tema de esto también, de las diferencias, tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad en la escuela que llamábamos antes común, que ahora llamamos escuela inclusiva. Pero yo no estudié para esto, yo no me recibí de maestra para esto. Eso es el escenario que construye o la posición en la que queda el docente. ¿Cuánto potencia o limita las posibilidades de la escuela como institución social? Esta pregunta también es interesante. ¿Cuánto potencia o limita las posibilidades de la escuela como institución social? Avanzamos una más y cortamos. De esta manera, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de profundizar los debates desde una perspectiva histórica,
ahí yo estoy, les digo, o sea, me encantaría hacer un trabajo, escribir un artículo que tenga que ver con esto de las políticas compensatorias desde el 45 hasta este momento, para ver cómo se ha ido dando en la institución escolar y en la escuela la emergencia, la aparición, la desaparición, porque a veces algunas políticas, el plan social, por ejemplo, desapareció. Hoy las políticas compensatorias del Ministerio de Nación, por ejemplo, que lo que conozco tiene que ver con este gobierno nacional con repartir libros. No sé si habrán llegado a la escuela de ustedes, pero hay cajas y cajas con libros para los docentes y para los alumnos. Entonces, la perspectiva histórica que actualiza el pasado, dejando de entrever como historia cómo la historia se conjuga, reaparece y se resignifica en el presente. En algún momento la política fue esta de Conectar Igualdad, sí, la entrega de computadoras para cada estudiante, para cada docente, después fue el carrito, después fue nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo, fíjense, la historia se conjuga, reaparece, resignifica el presente? Y de esta manera vamos ampliando las concepciones sobre la igualdad. Vamos ampliando las concepciones acerca de lo que es la igualdad. Revisamos el formato escolar en las tramas visibles o invisibles que abren la posibilidad de hacer otras cosas. Después, antes de terminar, vamos a ver un poquito en qué consiste. Después vamos a tener una clase virtual que vamos a conversar siempre del trabajo final. Pero para que ustedes se vayan ubicando y no pierdan el hilo, lo puse en rojo cuando lo leí. La posibilidad de hacer otras cosas. Porque por ahí ustedes se quedan pensando en lo que han hecho y no tanto en lo que hay que hacer o lo que se puede llegar a hacer. ¿Sí? Porque el trabajo tiene que ver, al final tiene que ver un poco con dejar volar la imaginación y pensar en una cuestión romántica, idílica, de que ustedes pudieran seleccionar un personal para la escuela que trabaje las políticas socioeducativas, que se pueda incorporar a alguien en la escuela que nos ayude a nosotros, como directivos de escuela o como docentes de escuelas, a implementar las políticas socioeducativas. Y por ahí me parece que está en justificar lo que ya se hizo o lo que todavía falta por hacer, o lo que no se hizo. Entonces, se trata de hacer otras cosas en términos de políticas a largo, mediano, corto plazo, imaginarnos otras formas de hacer escuela. Se trata de otras formas de hacer escuela. Reformular el concepto de escuela, repensarlo, resignificarlo, y finalmente nos vamos a detener en los modos de concebir la inclusión. Después ustedes van a tener un seminario que es de inclusión, sobre todo de personas con discapacidad, pero este es un poco un seminario más general que habla de las políticas. Entonces, por ejemplo, ya les digo esto, la posibilidad de hacer otras cosas en términos de política a largo, mediano, corto plazo en la escuela. Algo que involucre a toda la escuela. Pensar en la inclusión de una persona, de un alumno sordo, por ejemplo, no es una política socioeducativa. Pensarlo a nivel de institución. Cómo la institución va a pensar en clave de inclusión, que no es únicamente se refiere a la inclusión de personas con discapacidad, sino de inclusión de todas las diferencias. Pero sí se podría pensar desde los programas, esto que vos fuiste mencionando, no en el recorrido. Claro. Por ahí uno vio y vivió las fallas que tuvieron algunos de esos programas, por ejemplo, de Conectar Igualdad, que apunta a esto de la igualdad, a la redundancia. Pero había 20.000 computadoras y un técnico para una cosa, o por ejemplo, no había internet. Llegaban y estaban los carritos en las escuelas rurales donde no hay internet, Claro. donde en las
Claro. ¿De qué igualdad estábamos hablando? Por eso lo que Claro. uno idealice o idee esto de poder pensar una propuesta diferente. Claro, pensar una propuesta diferente, o sea, piensen esto, no es para justificar lo que vos decís, que es cierto y lo seguimos viviendo así, de esa manera, pero yo creo que muchas veces el político en el escritorio no piensa cómo funcionan las escuelas. Entonces, el programa Conectar Igualdad para mí es excelente, hermoso. Las computadoras, esto creo que son las de última generación, ¿no? Las últimas que llegaron. Yo tengo la primera todavía que la guardo como, ya no me funciona, pero la guardo como recuerdo, ¿no? Estas son livianitas, ultra chatas. ¿Qué hubiese sido de la escuela en la pandemia si no hubiera habido Conectar Igualdad? Porque bueno, muchos zafaron, muchos no porque no la recibieron. Zafaron porque fue el único dispositivo que tenían en la casa. Pero bueno, faltó mucho por hacer también. Una vez, hablando con una amiga que trabajaba en los programas de Nación, en los programas socioeducativos de Nación en la época, qué sé yo, 2003, 2004, antes de la Ley Nacional de Educación. La provincia de La Rioja tenía problemas de los chicos no iban a la escuela porque vivían alejados de las escuelas y no tenían medio de transporte. Entonces estaban pensando en un plan que era suministrar bicicletas. El tema es que los que no venían a la escuela porque vivían en la montaña, bueno, en los cerros, entonces la bicicleta tampoco le iba a funcionar. Entonces habían pensado en burros. Pero yo me acuerdo que decía, pero si son humildes, son pobres, ¿van a tener para darle de comer al burro? Es decir, repartir burros para que vayan a la escuela. ¿El costo del veterinario del burro lo van a poder asumir? Ah, claro. Bueno, yo después, por ejemplo, conozco las experiencias de escuelas Nina, también me parecen fabulosas, pero bueno, las experiencias de las escuelas agrotécnicas con interno de las EFAS, por ejemplo, también. Hay mucho de lo sociopolítico en educación y bueno, la idea es pensar esta categoría a partir de esas experiencias, ¿sí? Y analizarlas. Finalmente nos vamos a detener en los modos de concebir la inclusión, especialmente analizaremos cómo las políticas y programas socioeducativos pueden enfrentar el desafío de la inclusión con calidad. No es la inclusión por la inclusión misma, sino que es la inclusión con calidad. Los chicos dentro de la escuela aprendiendo y aprendiendo con calidad. Nosotros en Rosario tenemos una situación bastante compleja, no sé ustedes qué información recibirán, pero bueno, un poquito pesada, ¿no es cierto? Yo iba acá, si me distraía un poco, me quedaba sin comer al mediodía, ¿no es cierto? Porque cierran todo y bueno, yo venía después de comer, eso era 1:30, y calle Urquiza no andaba nadie, todo cerrado, ¿no es cierto? Bueno, es otra la realidad, ¿no es cierto? Además, una ciudad grande como Rosario va a traer mucha inmigración interna, hay mucha gente que se queda sin trabajo en otras provincias y bueno, hay educación gratuita, hay hospitales gratuitos y hay cartones en las calles y cartonean y lamentablemente se ve cada vez, yo vivo en el centro, se ve cada vez más gente durmiendo en las entradas de los edificios, algunos abrigados, otros tapados con cartones. Bueno, se vive una situación bastante difícil. Entonces, a veces esta gente tiene niños y niñas, ¿sí?, en edad escolar. ¿Y qué mejor lugar que estén en la escuela? ¿Sí? Tienen que estar en la escuela. No tiene, o sea, la escuela está cumpliendo una función social sacando a esos chicos de la calle o de que se dediquen a otro tipo de negocios que no son buenos, ¿sí? Entonces, hay que incluir, la escuela tiene que ser hospitalaria en ese sentido, tiene que abrirse, tiene que implementar políticas socioeducativas, tienen que estudiar, tienen que aprender, ¿sí?
y se les tiene que brindar la mejor enseñanza posible. Inclusión con calidad. Bien, y lo último es esta pregunta, si se puede discutir que las versiones consideran que la escuela está terminada. La escuela no está terminada, la escuela es una construcción. Si estamos continuamente, todos los días estamos construyendo escuela. ¿Sí? No es una cuestión terminada, en su condición de institución social capaz de construir lo común. Un concepto que vamos a ver es el de gramática escolar, ¿no? Vieron que, por ejemplo, este año, con el tema de las elecciones, ahora no tanto, ahora no sé acá, pero no tanto, por lo menos yo en Rosario no lo veo tan así. Las elecciones y ¿a quién llaman para ¿dónde se vota en las escuelas? ¿A quién llaman para ser autoridad de mesa? A los docentes. Ahora, en algún momento, cuando en 1912 se creó la ley del voto, bueno, los maestros y las maestras eran los que sabían leer y escribir y eran los que más había, y las escuelas había una en cada barrio. Pero ahora hay muchos más profesionales que saben leer y escribir, no son únicamente los docentes. El censo, ¿quiénes salen a censar? ¿A quiénes convocan primero para censar? Estas son de alguna manera políticas socioeducativas, o sea, que ingresan a la escuela, porque fíjense que cómo ingresan a la escuela, que el viernes de elecciones, el turno tarde no da clase porque hay que preparar el local escolar, hay que preparar el aula, el local escolar, y el lunes a la mañana no hay clase porque hay que limpiar y desinfectar. Así que miren si no entran las políticas socioeducativas en la escuela y nos afectan a nosotros los docentes. Los que somos directivos, que no queremos hacernos cargo del edificio escolar y no queremos que nuestra escuela se vote porque vieron que aparte de abrir la escuela, armar las mesas, una es la autoridad que termina resolviendo ante una posible mal conteo de los votos, se ponen a discutir los fiscales que no, que es mío, que es nulo, que... Bueno, quienes han vivido la experiencia sabrán, ¿no es cierto? Entonces la construcción de la identidad social de la escuela está en permanente construcción, no es algo acabado. Y la escuela que va a venir también, no la conocemos. Fíjense cómo cambió la escuela post pandemia. Yo digo que lo que los académicos vienen diciendo de la escuela, que es una institución demasiado conservadora, estructurada, que no se adapta fácilmente, una epidemia de COVID hizo que, por ejemplo, la cuestión de la tecnología ingresara como nunca, ¿no es cierto? No había otra. Entonces ahí aprendimos a armar aulas virtuales, a filmarnos, a hacer una reunión por Meet, a aprender las distintas plataformas, cómo se sube el material, en tiempo récord. Bueno, hacemos un breve break, 10 minutos. Bueno, perfecto.